Cambia tu vida con micasino.com y dile adiós a la misma rutina de siempre. Juega en la casa de apuestas número 1 de América Latina y vive la emoción de ganar en grande en micasino.com. Disfrutarás de las cuotas deportivas más altas y entretenidísimos juegos de casino. Lo mejor es que si te registras hoy con el código clave puedes duplicar tu primer depósito quiero decir más bien. Micasino.com es el lugar que tanto buscabas para unirte a la diversión, así que no te quedes fuera de micasino.com. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. La Superintendencia de Salud, encabezada por Víctor Torres, detalló el inicio de la devolución de excedentes de las ISAPRES con pagos que comenzarán en diciembre de 2024, excepto para ISALUD, que iniciará en enero del 2025. La devolución corresponde a los excedentes generados entre abril del 2020 y agosto del 2024 y afectará a cerca de 700.000 cotizantes. Hay un montón de dudas todavía, por supuesto, y para conversar y preguntárselas estamos con el Superintendente de Salud, Víctor Torres. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo están las cosas? Bueno, un día importante también de cara a ya lo que se viene para diciembre, como comentábamos, no queda nada. Es una jornada relevante también para cerrar muchos detalles que cada persona tenga y bueno, vamos a estar también observando las preguntas que nos dé la gente en el chat, pero hoy es una jornada relevante. Bueno, efectivamente esta es la tercera etapa ya de la implementación de la ley corta, en que lo que sucede ya es el comienzo de las devoluciones de aquellas personas que se calculó se les había cobrado en exceso, digamos, entre abril del año 2020 y el 31 de agosto del año 2024. Son 701.000 personas que estaban con contrato vigente el 1 de diciembre del 2022 y que se les hizo este cálculo. Ahora, ¿cómo se genera esta deuda? ¿No es para toda la cartera? No. ¿Por qué? Porque esto afecta a quienes tenían tabla de factor antigua, o sea, los que ya tienen tabla de factor nueva quedan fuera, digamos, de esta contabilidad. Los que tenían plan al 7% quedan fuera de esta contabilidad. Y los que tenían tabla antigua, entonces nosotros le colocamos o le exigimos a la ISAPRES, según mandato de la Corte, que colocaran la tabla única de factores de la Superintendencia. Como resultado de ello había dos efectos, ¿ya? Que te subiera el plan o que te bajara el plan. A los que les subía el plan se les mantuvo el valor, ¿ya? Y a ellos no se les generó devolución. ¿Por qué? Porque no les cobraron de más. Pero a los que les bajamos el plan, claramente se generó una diferencia a su favor. Y esa diferencia es la que se calcula por la totalidad de meses entre abril del 2020 y agosto del 2024. Son esas 700.000 personas las que empiezan a recibir devolución en el mes de diciembre y que tienen que ser notificadas por la ISAPRES a más tardar mañana. Todas estas notificaciones llegan o han llegado por correo, ¿cierto? Sí, por mail o carta certificada. Lo más probable es que sea por mail, ya, porque la carta certificada se demora un poco más. Ya, o sea, un buen día también para revisar ahí con el nombre de su ISAPRES en su casilla del correo. Pero también hay otra posibilidad, porque alguien puede decir, no me llegó la carta, pero yo creo que sí me corresponde, ¿ya? Las ISAPRES van a tener la obligación de habilitar en su página web un espacio para que la gente pueda consultar si perfecto. Le corresponde o no le corresponde. Estén afiliados a la ISAPRES o ya se hayan ido. ¿Ya? Lo importante es que hayan estado vigentes al 1 de diciembre del 2022 sus planes. Buen punto. Una pregunta que surge es, las ISAPRES tienen la responsabilidad de informar y mantener tanto a quienes somos afiliados a alguna ISAPRE, pero ¿qué pasa si no lo están haciendo? ¿Están sujetos a algún tipo de sanción? ¿Cómo se está regulando eso de la Superintendencia y qué monitoreo están haciendo de la situación? Respecto de la información, perdón. Sí, de la información y también de la entrega, o sea, todo lo que respecta a este asunto. Bueno, hay varias cosas. Primero, porque las ISAPRES no van a poder retirar utilidades durante el tiempo en que estén pagando la deuda. Por lo tanto, si hay una persona a la que no se le ha pagado, no van a poder hacer retiro. Entonces ya hay un incentivo para que las ISAPRES puedan, ojalá, disminuir sus plazos, ¿ya? Y también ir a buscar activamente a las personas que se les debe, ¿ya? Porque el mayor problema de comunicación lo van a tener con aquellas personas que se fueron de la ISAPRE, ¿ya? Habitualmente con el resto de las personas no tienen problemas de comunicación, pero además está este canal que es la página web donde la gente también puede tener algún grado de actividad. Si no cumplen, claro, nosotros tenemos, como por una parte decía recién,
la potestad de no certificar el pago de la deuda y por lo tanto no podrán hacer retiro de utilidades, y si hay incumplimiento de la ley también hay algunas sanciones que están asociadas, pero más que por información, por otros incumplimientos. La información que se puede obtener y que hoy va a estar habilitada, como menciona, en las páginas web de las ISAPRES, es súper relevante, pero también hay gente que le gusta, yo me anoto, a la antigua, como que uno tiene más confianza todavía en conversar con una persona, en ir a la sucursal. Eso depende, me imagino, de cada ISAPRE y de las instancias que ellos tengan como habilitadas para ello, pero todavía puede ser también consultar de esa forma, ¿cierto? Por supuesto. Siempre las ISAPRES tienen que tener, digamos, sus oficinas disponibles para poder responder este tipo de consultas y clarificarlas. Y por otro lado también la superintendencia tiene la posibilidad de hacer las consultas a nombre de las personas que no tengan la posibilidad de llegar a sus respectivas ISAPRES. Que no tengan algún vínculo digital, por ejemplo. Claro. Sí, que también pasa mucho, o que inclusive no tengan una comunicación vía web. Las personas ya nos están escribiendo, nos dicen que sí, que ya han recibido devoluciones, que a algunos les subió, que a algunos les bajó, así que también va a ser parte de la jornada de hoy, Seba. Sí, superintendente, ¿cómo ha sido la conversación y el trato con las ISAPRES, con estas empresas aseguradoras? Porque me imagino que no le hizo mucha gracia desde el punto de vista empresarial, el fallo de la Corte Suprema, la aplicación, todo esto. ¿Cuál es como el mood? Como decimos, que soy Barça, como dicen los lolos, el ánimo que tienen estos empresarios de los seguros médicos respecto a esta evolución. ¿Los ve colaborativos? ¿Los ve reticentes? ¿Están a regañadientes? ¿Cómo ve el ánimo que usted, que como en su cargo superintendente, tiene que estar dialogando con ellos? Bueno, es cosa de recordar cómo fue la discusión en el Congreso, ¿no? Recordemos que hubo hartas iniciativas que lo que buscaban era disminuir el monto de la deuda a devolver, porque claramente no había mucho ánimo de cumplir con aquello. Sin embargo, aquí hay tanto una sentencia de la Corte como también una ley que les obliga, más las instrucciones generales y la fiscalización de la superintendencia. Así es que tendrán que sonreír para devolver nomás. Ya, pero y se lo pregunto también en la negociación que han tenido de los términos, porque, por ejemplo, no poder retirar utilidades es duro. Usted lo llama incentivo para pagar, pero yo lo veo también como obligación. En ese sentido a mí me parece bien. Pero en toda esta negociación de la forma en que se hace, usted sintió como algunos puntos que ellos quisieron poner y que finalmente no se pusieron, algunas cosas que ustedes lograron ganar, en la manera en que finalmente se favorece, o más que se favorece, se compensa a los afiliados, a los clientes, a los usuarios de la ISAPRE, en esa negociación que se hizo para el método y la forma. Bueno, sí, la verdad es que fue una negociación bien compleja, por lo que tú planteas. Nadie quiere pagar una deuda y por lo tanto había harta resistencia respecto de ello. Y por otro lado estaba la situación de disminución de los ingresos que podía generar un incumplimiento masivo de las ISAPRE y una necesidad de que fueran intervenidas. Entonces había que equilibrar aquello, ¿ya? Nosotros entendíamos que había que avanzar, ¿ya?, para poder conseguir un mecanismo que les permitiera sostener, digamos, de alguna forma su continuidad, para no afectar la continuidad de las prestaciones de las personas, pero por otro lado teníamos que ser estrictos respecto al cumplimiento de las sentencias de la Corte, y en ese sentido yo debo decir que todo aquello que fue instruido por la Corte se logró imponer dentro de la negociación porque era un no transable, ¿ya? Y todas aquellas materias que se podían conseguir para que fuera más favorable, ya voy a decirlo de esa manera, aunque alguna gente igual puede sentir que no está tan favorecida, pero todo aquello que fue más favorable a las personas fue lo que logramos nosotros ganar. Por ejemplo, en los grupos etarios, hacer esta diferenciación de tiempo. Al principio, claro, eran 10 años, pero después se aumentó a 13 en la negociación parlamentaria, pero se genera esta diferenciación. Mayores de 80 años en 2 años, mayores de 65 y menores de 80 en 5 años. Y después, ya en la etapa de implementación de la ley, en la instrucción nuestra, agregamos otro elemento que fue la mirada dinámica del comportamiento de estos grupos etarios. O sea, si tú estás, no sé, hoy día tienes 64 años, tu cálculo va a ser en 13 años, ¿ya? Pero después el próximo año cumple 65. ¿Qué pasaba con esa persona? Bueno, esa persona, todo el saldo se le tiene que dividir en 5 años, o sea, pasa al grupo etario que sigue. Si eventualmente yo tengo 79 años, ¿ya?, y resulta que me quedaba solamente un año de devolución porque estaba en el grupo de los 5 años, bueno, al pasar 80 años se mantiene el tiempo, el periodo más beneficioso para la persona. Claro. O sea, si me queda un año, salta no es que se divida en 2, sí. se queda en 1, claro.
Pero si me quedan 3, seguí viendo. O sea, se corta 2 años. Hay algunas preguntas que nos hacen acá nuestros auditores. Por ejemplo, la Carito dice, me llegó la carta de devolución en 156 cuotas, 820 pesos mensuales. Están acá alegando. Y si se dividen tantas cuotas, pregunta Víctor Dredd, ¿por qué no se pagan con intereses como paga la gente común? Bueno, sí, hay cosas que tú me preguntabas qué cosas uno gana y uno pierde. Efectivamente, la ley corta en algún momento discutió esta materia y fue bien complejo, ¿no? ¿Por qué? Por la dimensión de la deuda, ¿no? Estábamos hablando de 1,2 billones de pesos, o sea, una deuda de 1,2 millones de pesos. Entonces, en el individual son montos bajos, pero en el volumen es donde se generaba el problema. Entonces la discusión fue, ¿es con intereses o es con reajuste o con ambos? Finalmente lo que determinó el Parlamento fue que fuera solamente con reajuste. Por eso está calculado en UF, porque si no, el cálculo de intereses podía impactar la deuda de una manera muy grande y amplificarla aún más, manteniendo por más tiempo un problema de estabilidad del sistema. No hubieran podido pagar y hubiera colapsado el sistema también, no solo privado, sino público, porque estaban involucrados. Todo lo que ya sabemos. Sí, dice Andrea Lizama, horrible la ley corta, todos los que tenemos cargas nos subió mucho el plan y nos están descontando más de nuestro sueldo cuando se supone que debería ser el 7%, nada más. Y Julín Star dice, hoy me llegó la notificación de evolución del ISAPRE, pero no aplicó. Estoy picado con el ajuste del plan sin mayores beneficios. Ya, mira, hay varias cosas ahí, porque esa es la segunda etapa, la anterior, que es el ajuste de los precios por prima extraordinaria. Lo primero que la gente tiene que visualizar para saber cómo quedó en el ejercicio neto final es julio del 2023, porque claro, yo puedo comparar con el mes anterior y como hubo rebaja por GES, implementación de tabla y puede haber bajado por tabla, puedo haber, claro, en un mes quedado muy abajo, pero después cuando se aplica la prima, generar un alza. Entonces, tú vas a julio del 2023 y la suposición de la ley es que todo hubiese ocurrido en el mismo momento. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué hubiese pasado si todo pasaba en el mismo momento? Alzas, bajas, ¿ya? Y ahí uno hace la comparación. Entonces, se puso un techo en ese punto de comparación. Por lo tanto, si a mí me descontaban 100 en el mes de julio del 2023, no podían subirme más de 110. Aun cuando el cálculo de las primas me diera 111, 112, no. Solamente podía llegar a 110. Pero claro, puede ser que en agosto me hayan bajado por GES y por todo esto que estábamos hablando a 90. Entonces yo siento que el alza es muy grande. Por eso que la comparación hay que hacerla con julio del 2023. ¿Por qué se subió el precio? Es una pregunta que tú me hacías, la conversábamos recién fuera de micrófono, porque la gente dice, estoy pagando más de lo que estoy recibiendo. Lo que pasa es que la prima extraordinaria, su función no es pagar la deuda. La prima extraordinaria es poder estabilizar el 20% menos de ingreso que se generó producto de las rebajas masivas que fueron resultado, consecuencia de la sentencia de la Corte, ¿ya? Si no hubiesen hecho si no se hubiese aplicado esa prima, hubiésemos tenido un problema de caída de prácticamente todo el sistema. Entonces no hubiese habido ni devolución ni cobertura. Bueno, siempre el tema de la ISAPRE es un tema que genera indignación, que genera dudas. Es que, ¿puedo decir algo? Sí, por favor. Es que es un modelo que hay que cambiar. O sea, el problema del sistema es que opera de esa manera y a uno puede o no gustarle. Claro, yo estoy dando una noticia que a lo mejor puede ser para algunos buena, otras mala. Claro, más allá de lo que está ocurriendo hoy día. Pero el punto de la coyuntura nos llevó a tener que tomar una decisión dentro de la responsabilidad y dentro de las reglas del juego. Y dentro de los 4 años que les toca a ustedes gobernar también. Pero esto significa que también hay que mirar cómo se puede mejorar el sistema. Hoy día hay un proyecto que ingresó el gobierno para eliminar preexistencia, pero hay que mirar y tomar una decisión como país de ver cómo debe operar el sistema privado de salud. Mirar ejemplos en el extranjero también. Hay ejemplos que son mucho más eficientes que el chileno y que son mucho más justos que el nuestro. ¿Sabe qué? Una vez estuvo acá el año pasado el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y dijo, ¿sabe qué? El sistema de ISAPRE es insostenible. Sí. Como está funcionando, no da soporte. Así que le agradezco. Última pregunta, es que nos dicen nuestros auditores. Sí, Berito, él dice, consulta, ¿fue la Super de Salud la que autorizó que las cuotas no fueran iguales? Me explico, deuda de 5 millones, 24 cuotas de 8.000 aproximadamente, la penúltima por 70.000 y la última por casi toda Juanito, la deuda. Y está alegando, Juanito, asumo, me devolverán todo en 156 cuotas de 6.500, me van a pagar en 13 años. Qué estafa, dicen.
Bueno, es lo que conversábamos recién. Pues, si no se hubiese, la ley establece hasta 13 años. Nosotros esperamos que las ISAPRES, si van estabilizándose, vayan acortando ese plazo, producto de lo que decíamos recién. Ellos no pueden retirar utilidades. Mientras más se demoran, obviamente más tiempo van a estar sin retiro de utilidades. Pero lo de las cuotas que no fueran iguales fue por parte de ustedes. Sobre el tema de las cuotas, el problema que se genera es que cuando tú permites que adelantes el pago a aquellos montos más altos, ¿ya?, que son aquellas personas mayores, en menos tiempo, ¿ya?, se tenía que generar una fórmula que no impactara en los indicadores de liquidez, claro, porque si no iban a caer en insolvencia y teníamos que intervenirlas igual. Entonces, claro, muchas de las ISAPRES lo que hicieron fue concentrar en los menores de 65 años cuotas más chicas y después fueron creciendo en la medida en que ya iban, pagando la totalidad de la deuda de mayores de 80 y la del grupo de 65 a 79 años. Lo otro que hubiese podido ocurrir es que hubiesen en 5 años recién empezado a pagar a los menores de 65. Sí. Entonces nosotros dijimos que no. No, porque es injusto para las personas que no iban a recibir nada. Entonces, aun cuando fuera menos, por lo menos que empezaran a recibir algo. Sí. Víctor Torres, superintendente de salud, contándonos todo sobre la devolución de excedentes de ISAPRES. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio La Clave. Superintendente. Que esté muy bien, muchas Igualmente. gracias. Ya a continuación viene Clave Morse con un tema que no alcanzamos a tocar en esta hora, pero es muy importante: cómo quedó la ley de presupuesto 2025. Ayer el presidente Boric dio cadena nacional, dio los presupuestos para salud, educación, cultura, seguridad. Bueno, a continuación viene Clave Morse y tienen de invitada a la subsecretaria de Hacienda para que puedan profundizarlo y se mantenga la sintonía de la 92.9 FM. Cuídense mucho, nos vemos el lunes. Chau. Chau. Micasino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave.